Listo, mil gracias. Pues bueno, mi nombre es Nicolás Cardoso, yo soy profesor del Laboratorio de Investigación FLAG en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes y hoy vamos a hablar del trabajo en Work Stealing, que es el resultado del trabajo de tesis de mi estudiante Juan Sebastián Numpaque. Entonces, para hablar de work stealing es una técnica para asignar tareas en computaciones en paralelo. La forma de asignar estas tareas en computaciones en paralelo es, yo lo puedo hacer de forma estática o lo puedo hacer de forma dinámica. Estáticamente, como se hace esta asignación de las tareas es por medio de la construcción de dependencias entre las tareas de toda la computación, que se ve como un grafo acíclico y dirigido, y a partir de cada uno de los nodos que representa una tarea, yo le asigno un procesador en el cual se va a ejecutar esa tarea. Esa sería la forma estática. Y la forma dinámica de hacer esta ejecución, entonces en este caso yo no asigno previamente las tareas a cada uno de los procesadores, sino a medida que voy utilizando, pues que requiero la ejecución de cada una de las tareas, en ese momento es que hago la asignación a un procesador específico dependiendo de los recursos que tenga disponibles. Y lo importante aquí es que dentro de la literatura se reconoce que estas técnicas dinámicas presentan un mejor rendimiento que las técnicas estáticas. Entonces, ¿cuál es la historia de work stealing? Work stealing es una mejora sobre estos algoritmos de asignación dinámica, donde la idea es tratar de minimizar el tiempo que los procesadores no están ejecutando ninguna tarea. Entonces, dinámicamente, a medida que yo voy asignando tareas a los procesadores, algunos de los procesadores pueden no tener tareas para ejecutar. En este caso, entonces, nuestros procesadores P1, P2 y P4 no tienen ninguna tarea para ejecutar, mientras que P3 tiene que ejecutar las tareas 1, 2 y 3, como ejecutándolas de derecha a izquierda. Entonces, como el aporte a la asignación dinámica de tareas en work stealing es que los procesadores que en este momento no tienen ninguna tarea asignada, no están ejecutando ninguna tarea en este momento, se pueden empezar a robar las tareas que están asignadas dentro de otros procesadores. Y este proceso yo lo voy a hacer por tantos procesadores como no estén haciendo nada, mientras algún otro procesador tenga tareas disponibles para robar. Entonces el procesador P1 en este caso no se podrían robar ninguna tarea porque pues las tareas 1, 2 y 3 están siendo ejecutadas por los otros procesadores. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos algoritmos? Entonces, cuando yo estoy hablando de los algoritmos de work stealing, tengo tres grandes ventajas. La primera es que estoy balanceando la carga entre los procesadores automáticamente. Esto es porque los procesadores mismos se están encargando de siempre estar ejecutando tareas y siempre tener tareas para ejecutar por medio del robo de las tareas de los procesadores que pueden estar muy cargados. Me dan una mejor portabilidad porque no tengo que pensar de antemano sobre la cantidad de procesadores que tengo disponible, cuáles son los recursos que tengo disponibles dentro de mi framework de ejecución. Entonces pues eso me da propiedades de elasticidad muchísimo más sencillas porque no tengo que pensarlo yo como programador, sino que el algoritmo me va a dar estas propiedades directamente y eso me permite escalar automáticamente para cualquier número de procesos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades, nosotros sabemos que los algoritmos de work stealing son beneficiosos para las computaciones en paralelo, pero la pregunta es qué tan beneficiosos son estos algoritmos. Entonces, retomando la forma en la que operan estos algoritmos, entonces, como vemos acá, tenemos un ejemplo donde el procesador P1 está ejecutando una tarea, la tarea 1, y tiene otras tareas por ejecutar, las tienen coladas dentro de su cola de procesamiento, y este es como la estructura que están manejando los algoritmos de work stealing para poder presentar todos estos beneficios. Entonces tenemos 4 tareas que están esperando para ser ejecutadas por el procesador 1, pero los procesadores 2, 3 y 4 en este momento no están ejecutando ninguna tarea. Entonces ellos pueden comenzar a robarse las tareas del procesador 1, entonces se las van robando de alguna forma, y mientras tenga procesadores que no están ejecutando nada y tenga tareas disponibles para robarme de alguna de las colas de los otros procesadores, entonces eso es precisamente lo que voy a hacer. Me voy a estar robando estas tareas. ¿Listo? Entonces, hasta este momento
hemos hablado de los algoritmos de word stealing, porque existen dos implementaciones famosas sobre estos algoritmos, que son una implementación que utiliza esta cola de procesamiento de forma LIFO. Esto quiere decir que va encolando y desencolando las tareas desde la cabeza de la cola de procesamiento, y una implementación que está basada en esta forma de FIFO, donde yo estoy encolando las tareas desde en la cola de procesamiento, pero las desencolo desde la cabeza. Entonces, lo importante de estos algoritmos entonces es que funcionan de una forma muy parecida, simplemente cambia la forma en la que encolan y desencolan, pero el impacto de estos algoritmos sobre las técnicas de word stealing es que la forma en la que yo me estoy robando las tareas de otros procesadores también cambia. Entonces, en los algoritmos del LIFO, yo me empiezo a robar las tareas desde la cola de procesamiento de algún otro procesador, mientras que en FIFO me las empiezo a robar desde la cabeza. Estos algoritmos funcionan bastante bien, pero nosotros nos dimos cuenta que podían tener problemas como en la justicia en la que se están ejecutando las tareas. Y yo podría tener tareas que que requiero ejecutar, que tienen como una alta prioridad para ser ejecutadas porque tienen dependencias con otras tareas, las podía tener como encerradas entre la mitad de una de las colas de procesamiento de uno de los procesadores, porque estaba encolando tareas todavía dentro de esa cola, pero no las podía desencolar por problemas de dependencia. Entonces eso me llevaba a encontrarme unos cuellos de botella en la ejecución de los programas. Teniendo en cuenta esa observación, entonces lo que nosotros hicimos fue proponer un nuevo algoritmo para word stealing que usa otra técnica que está basada en la prioridad de las tareas. Y para calcular esa prioridad de las tareas, entonces lo que nosotros hicimos fue definir una métrica de prioridad. Entonces, dada una computación, un grafo de computación como el que vemos aquí en la diapositiva, entonces nosotros definimos la prioridad de las tareas teniendo en cuenta la longitud máxima desde cualquiera de las tareas hasta el final de las tareas. Y esto lo podemos hacer porque estos grafos que representan las computaciones en paralelo, siendo acíclicos y dirigidos, siempre tienen que tener una única fuente y un único sumidero. Entonces es donde voy a terminar la computación. Entonces, ¿cómo funciona esta métrica? Entonces consideremos, por ejemplo, aquí la tarea 7, ese nodo 7 que debemos ejecutar, y veamos cuál es el camino más largo desde el nodo 7 hasta el nodo 14. Entonces, este camino más largo me da una longitud de 4 nodos para poder llegar hasta el nodo 14. Si hacemos lo mismo con otro nodo, por ejemplo, con el nodo 3, y buscamos de todos los posibles caminos para llegar al camino 14, ¿cuál es el más largo? Nos damos cuenta que el camino más largo tiene una longitud de 7 nodos. Entonces, lo que podemos ver acá es que la ejecución de la tarea 7 puede tener dependencias sobre los resultados o los resultados transitivos de la ejecución de la tarea 3. Entonces, la tarea 3 debería tener una mayor prioridad para ser ejecutada, de tal forma que tenga todos los resultados de haber ejecutado esa tarea en el momento en el que vaya a ejecutar la tarea 7, que ese es precisamente lo que está pasando en este grafo de ejemplo. Pues tenemos una dependencia con nuestro grafo entre el nodo 3 y el nodo 7. Entonces, a partir de esta métrica de prioridad, nosotros definimos una nueva técnica de word stealing, donde lo que vamos a hacer es manejar la cola de procesamiento de cada uno de los procesadores como una cola de prioridad. Eso quiere decir que cuando yo estoy poniendo tareas dentro de la cola de procesamiento, estas están quedando ordenadas de acuerdo a su prioridad dentro de la cola, y yo voy a estar tomando las tareas desde la cabeza de la cola, cuando el procesador vaya a ejecutar una tarea o cuando algún otro procesador se vaya a robar la tarea del procesador. Y esto lo estoy haciendo porque la tarea que va a tener una mayor prioridad en ese momento es precisamente la que está en la cabeza de la cola. ¿Listo? Entonces, basado en esta observación y a partir de la ejecución de
nuestro algoritmo de prioridades y la ejecución de los algoritmos clásicos de word stealing como FIFO y LIFO. Entonces nos damos cuenta que realmente la eficiencia de estos algoritmos depende de la forma en la que yo estoy manejando la cola de procesamiento. Y es muy importante que, dependiendo de la forma en la que yo maneje esta cola, puedo generar cuellos de botella dentro de la ejecución de la computación completa. Y además también observamos que estos algoritmos clásicos de FIFO y LIFO no son realmente justos con la forma en la que están ejecutando las tareas, y para algunas computaciones pueden presentar estos cuellos de botella. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para poder comprobar esta hipótesis y estas observaciones que estamos viendo de la ejecución de los tres algoritmos? Entonces lo que hicimos fue diseñar un benchmark para la evaluación de estos algoritmos de word stealing. Entonces la idea de estos algoritmos es que vamos a evaluar la eficiencia y la justicia sobre la ejecución de las tareas para cada uno de los algoritmos, y para hacer esto entonces lo que hicimos fue generar diferentes grafos de computación, entonces grafos que están representando computaciones, y estos los estamos generando con diferentes parámetros. Entonces nuestros grafos van a variar la cantidad de nodos que tienen, o sea, la cantidad de tareas que tienen que ejecutar, entre 50 y 1600 tareas, y las asociaciones entre esas tareas, las dependencias que están generando esas tareas, las estamos definiendo por medio de los ejes del grafo, donde tenemos tres diferentes densidades de los ejes que están basadas en la cantidad de nodos que hay en el grafo. Entonces tenemos una baja densidad de 0.2, una densidad media de 0.5 y una densidad alta de 0.8. Entonces sí estamos generando nuestros grafos de prueba. Y vamos a ejecutar nuestro benchmark escalando la cantidad de procesadores que tenemos disponibles. Entonces vamos a escalar entre 1 y 96 procesadores nuestra ejecución, donde la ejecución del benchmark consiste en tomar uno de los grafos y ejecutar todas las tareas de ese grafo, pues desde la primera tarea hasta completar toda la ejecución. Entonces, teniendo en cuenta como este ambiente de ejecución, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Entonces aquí vamos a presentar solamente algunos de los resultados. Todo el análisis completo de los resultados, pues de parte de los resultados está en el paper y en la página de nuestro trabajo, que está aquí en la diapositiva en la parte inferior izquierda. Están absolutamente todos los resultados que obtuvimos. Entonces, ¿qué observamos de la ejecución de la eficiencia de nuestros algoritmos de word stealing? Entonces, si vemos como la primera gráfica está utilizando solamente un procesador, y a medida que vamos escalando los procesadores en las otras tres gráficas, vemos cómo rápidamente nuestro algoritmo de prioridades está ganando eficiencia. Es como que tiene una diferencia de eficiencia más rápida a medida que tiene más procesadores. Eso quiere decir que estamos terminando la computación más rápido. Todo nuestro tiempo de ejecución está medido en milisegundos acá. Entonces la diferencia entre el caso inicial y el caso cuando empiezo a escalar la cantidad de procesadores disponibles es más grande para nuestro algoritmo de prioridades, que es la línea negra que se encuentra aquí en las gráficas. Y además también podemos ver que en general es el que nos está dando una mejor eficiencia, nos está dando mejores tiempos de ejecución. Sin embargo, notamos que en algunos casos existen situaciones donde FIFO o LIFO tiene una mejor eficiencia, pero esos son para puntos muy, muy locales, pero en general podríamos llegar a ver que el comportamiento de del algoritmo que estamos proponiendo es mejor. Este mismo comportamiento lo vamos a ver a medida que vamos incrementando la densidad de los grafos. Entonces hay más dependencias entre las tareas. Podemos ver un poco el mismo comportamiento que nos encontrábamos antes cuando tenemos una densidad media, y cuando tenemos una alta densidad entre los grafos nos encontramos
un comportamiento un poco errático para nuestro algoritmo de prioridades, y es que cuando yo tengo grafos que tienen más de 800 nodos, la eficiencia de nuestro algoritmo decae muy rápidamente. Y nuestra conclusión de esto es que esto puede pasar debido a que como la alta cantidad de dependencias que tenemos en nuestros nodos puede estar demorando la ejecución del procesamiento. También nos damos cuenta que este comportamiento se ve cuando a medida que yo tengo más procesadores. Entonces, cuando estoy utilizando más procesadores de la cantidad total de procesadores que tengo disponibles en mi sistema, entonces ahí estoy empezando a tener problemas, y puede ser precisamente por el tiempo de procesamiento de las prioridades. ¿Listo? Si nos volcamos a ver los resultados de como la justicia que tenemos para evaluar nuestros algoritmos, esto lo hacemos por medio de la carga de tareas que están evaluando cada uno de los procesadores. Aquí podemos ver un resultado un poco interesante, y es que la mayor parte de las tareas que se están ejecutando entre solamente algunos procesadores. Y entonces este es el caso cuando yo tengo solamente 8 procesadores disponibles. Entonces vemos como muchas de las tareas que estamos ejecutando las están ejecutando solamente 2 o 3 procesadores, pero sin embargo podemos ver que aunque no hay un claro balance entre todos los procesadores, nuestro algoritmo de prioridades, que nuevamente está aquí mostrado con las barras en negro, parece tener como un mejor balance sin ser ideal. Esto mismo pasa a medida que vamos escalando los procesadores. Entonces este es el caso utilizando 32 procesadores, donde notamos exactamente lo mismo. Vemos un mejor balance de nuestro algoritmo de prioridades, pero de todas maneras estamos viendo que la mayor cantidad de tareas se ejecutan es solamente por algunos procesadores. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en nuestros grafos de computación las tareas que tienen que ejecutar cada uno de los procesadores son muy pequeñas. Entonces, los procesadores pueden ejecutar estas tareas muy rápidamente, permitiéndole al procesador simplemente ejecutar todas las tareas sin darle tiempo a los algoritmos, a los otros procesadores, de robarse las tareas. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que podemos observar de esta evaluación de los diferentes algoritmos de work-stealing? Entonces, lo que notamos es que, en general, si estamos utilizando grafos que tienen pocas tareas a computar, entonces grafos que tienen pocos nodos, y tenemos una menor cantidad de procesadores disponibles, los algoritmos clásicos siguen teniendo como una mejor eficiencia, notando que el algoritmo de FIFO escala de una peor forma cuando voy incrementando la cantidad de nodos en el grafo, entonces la cantidad de tareas que tengo que ejecutar, y la cantidad de procesadores disponibles. LIFO se comporta de una forma más o menos estable para todos los casos, mientras que nuestro algoritmo de prioridad tiene un muy buen comportamiento para la mayoría de los casos, en especial cuando tengo grafos que tienen una mayor cantidad de nodos y una mayor cantidad de tareas a ejecutar. Pero sí notamos que este comportamiento puede ser errático cuando ya tengo grafos muy grandes con muchas dependencias entre ellos. Sin embargo, también notamos que este es el algoritmo que, sin ser ideal, presenta como un mejor balance entre la carga de todos los procesadores. ¿Listo? Entonces, ese es el resumen de nuestra presentación. Nuevamente, todos los detalles de cómo construimos el algoritmo y la evaluación están en el paper, y los invitamos a leerlo. Y con eso abrimos el espacio para las preguntas, si tienen alguna. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí. Listo, entonces perder señal por un momento. Bueno, muy bien.
Gracias, Nico. Súper contribución. Entonces, entramos a sesión de preguntas. Enrique, deja un comentario, vamos a leerlo. Dice, gracias, Nicolás, por la presentación muy clara y didáctica. Si entiendo bien, en cada procesador se ejecutan las tareas en forma secuencial. Esta aproximación es eficiente solo si las tareas de cálculo intensivo, sin bloqueos internos, por ejemplo, de entrada-salida, cómo se debería modificar el algoritmo para casos en que esto no aplica y las tareas dejan muchos ciclos de CPU sin utilizar. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando. Estos algoritmos funcionan muy bien cuando las tareas que debo ejecutar son, sí, digamos que son independientes y no están dependiendo de otras tareas que son bloqueantes. Entonces, pues puedo robarme rápidamente pues, tareas y ejecutarlas sin ningún problema, digamos, sin tener problemas de consistencia en la computación completa. ¿Qué pasa con las tareas bloqueantes? Entonces, por ejemplo, si un procesador está ejecutando una tarea que es bloqueante, su cola de procesamiento se va a empezar a llenar. Entonces, pues voy a empezar a asignar otras tareas que debería estar resolviendo ese procesador. Los otros procesadores pueden empezar a robarse estas tareas, pero si esas tareas dependen de la operación bloqueante que todavía no ha terminado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me robo la tarea y no la puedo ejecutar. Entonces, como no puedo ejecutar la tarea porque dependo de algún resultado que todavía no tengo, simplemente la vuelvo a poner dentro de la cola de procesamiento del nuevo procesador. Entonces básicamente lo que está pasando es que los procesadores simplemente se empiezan a robar tareas entre ellos hasta que la tarea bloqueante termine. Una vez termina, como ya tengo los resultados disponibles, entonces ahí sí podría empezar a ejecutarlas y pues este balanceo se hace automáticamente. Muchas gracias, Nicolás. Ahora hay otra pregunta de Aurelio Vivas. Dice, ¿lograron identificar qué aspectos en la topología del grafo tienen un impacto fuerte en el rendimiento? Tiempo de ejecución, entre paréntesis. Sí, nosotros no analizamos en este trabajo la topología específica, pues porque en nuestra evaluación lo que estamos haciendo es generar grafos aleatorios, entonces lo único que estamos teniendo en cuenta es la cantidad de nodos y las dependencias entre estos nodos, pero las dependencias están definidas también aleatoriamente, entonces pues no entramos específicamente a evaluar la topología del grafo, pero pues es como una de las cosas que aún tenemos que hacer para continuar este trabajo. Perfecto. Ahora Andrés Moreno. Nicolás te dice, gracias por la presentación. Gracias Andrés por participar. Estos modelos tienen en cuenta el costo de robar la tarea de un procesador versus el tiempo estimado para que se libere el procesador que la tiene y la procese. No, entonces estos algoritmos no están mirando como el tiempo de ejecución de la tarea, porque eso me obligaría a revisar, pues básicamente tendría que saber qué tanto se va a demorar en terminar la tarea que está ejecutando en el procesador actual y pues esa respuesta no la puedo dar. Entonces aquí el algoritmo simplemente supone que yo me puedo robar las tareas y las empiezo a ejecutar, porque de todas maneras, digamos que la apuesta es que va a ser más rápido que un procesador que no esté haciendo nada, se robe una tarea y empiece a ejecutarla, que esperar que esa tarea llegue a empezar a ser ejecutada luego de terminar, pues como la ejecución actual del procesador. Entonces, esa es como la idea detrás de esto, porque esa medición no la puedo hacer. Gracias Nicolás. Voy a revisar aquí en Facebook a ver si hay alguna pregunta. No, señor. Bien, creo que no hay más preguntas entonces. Nicolás, ya para cerrar, ¿alguna sugerencia, observación, recomendación, invitación que nos quieras
hacer? No, pues nuevamente los invitamos a revisar el paper y pues a revisar todo el trabajo que estamos haciendo dentro del grupo de investigación. Aquí en la presentación están los links para que revisen como los temas en los que estamos trabajando. Y si puedo hacer un poquito de promoción, aprovecho para mencionar que actualmente estamos buscando estudiantes de doctorado. Entonces, si están interesados en trabajar en temas de inteligencia artificial, de lenguajes de programación o de algoritmos, que son los grandes temas de nuestro grupo de investigación, me escriban un correo y podemos ver qué opciones tenemos. ¿Listo? La invitación, Nicolás, si quieres, dejas tus datos en el chat para que todos los participantes o los que estén interesados en contactarte para cuestiones de estudios, de investigación, de mentorías, bueno,